Bueno, muy buenas noches, o buenos días, buenas tardes para cuando vean la grabación de este super club de lectura que estamos compartiendo en el mes de abril con un libro que ha, mejor dicho, cambiado de pronto la forma de ver una marca que vemos de pronto al calzar, que vemos en centros comerciales o que de pronto hemos tenido una prenda de Nike y pues podemos conocer cómo llegó hasta allá y cómo es el legado que nos están compartiendo en el libro, porque también varios autores opinan sobre él. Entonces, para las personas que se están conectando por primera vez a esta grabación, o bueno, hubieron ya dos jueves, hace unos días, hace varias semanas, varios jueves que conectamos con algunos capítulos y hoy vamos a retomar por medio de esta grabación para que la otra semana, que finaliza abril, podamos también finalizar este libro. Se llama Nunca Pares de Philip Knight. Iniciamos pues con el agradecimiento al espacio, a Fundat, a todos los directivos de la fundación por permitirme compartir este espacio y porque, bueno, así como yo sé que varios han disfrutado de ser oradores y queremos que más personas se unan. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a iniciar. Entonces, antes de iniciar, queremos recordar que el club de lectura de la Fundación Fundat no tiene nada que ver con una empresa o negocio diferente a la fundación y promovemos la autoeducación, crecimiento personal e empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. Eso es lo que hace la fundación y bueno, crecimiento a partir de este club de lectura también. Entonces, bienvenidos y a disfrutar también de la lectura. Normalmente en el conversatorio al final tomamos 2 minutos para compartir lo que más nos gustó. Como esa es una grabación especial, los invito a que en el chat de WhatsApp, y si no estás en el chat para que pidas que te agreguen, que nos dejes de pronto tu punto de vista de lo que más te gustó, o bueno, al final, normalmente el conversatorio, como lo haríamos en vivo, nos dejes tu audio, tu imagen, tu mensaje en el grupo, sabiendo que te impactó y pudiendo ver también, o sea, podemos ver la grabación de hoy y seguir de pronto el hilo del libro para el siguiente jueves. Nunca pares de Phil Knight. Para las personas que también de pronto están conociendo por primera vez este libro, él es Philip Knight, es el fundador de Nike. Este libro es una autobiografía de su vida con detalles que él mismo cuenta y que uno dice, wow, si esa persona pudo pasar por esto y llegar a lo que es hoy en día esta figura pública, porque pues él es una figura pública, está vivo y continúa haciendo historia. Entonces, su patrimonio neto son 30 mil millones de dólares para este año 2025 según Forbes, así que yo sé que tenemos que aprender mucho. Él es Philip Knight y aquí vamos a contar parte de su legado. Estos son los capítulos que hemos visto. Este libro se divide en dos partes, el amanecer y el anochecer del libro. Es la forma en la que él nos comparte los retos, el amanecer de pronto cuando inicia su trayectoria en el mundo empresarial, en el mundo del deporte también, varios deportistas que hacen parte de la historia, la mayoría de ellos, o los fundadores, por decirlo así, con Philip Knight, las personas, los primeros asociados, todos son relacionados al deporte, todos son deportistas, cosa que, bueno, realmente a mí personalmente me impacta porque es una forma diferente de ver el deporte. ¿Listo? Este libro no se divide en capítulo uno, 2, 3, 4, sino que cada tema es un año, porque como es una autobiografía, nos cuenta qué pasó en ese año, algo relevante que lo llevó pues a hacer lo que es hoy en día Nike. Entonces, cada año pues trae su historia. Hay años como hoy que vamos a ver el año 1973, que es bastante amplio, que nos enseñan más y que uno dice, wow, o sea, tantos retos o tantas recompensas y hoy en día pues estarán en presa. Hemos recorrido desde el año 1962 con el libro hasta 1970, es la que vamos a ver hoy, va a ser desde 1970, aquí está, 73. Entonces, llegamos y bueno, vamos a iniciar con esta parte del libro que es tan impresionante. Este año va a ocupar gran parte del tiempo de esta grabación y por eso sé que de pronto van a haber varios comentarios de él, porque es un año en el que él hace muchas cosas para defender su empresa, para promocionar Nike y para volverse cada vez una marca más fuerte. Entonces, para las personas que se conectaron el anterior jueves, sabemos que en el año 1972 o con lo que finalizó, fue darse cuenta que su mayor aliado, que fue
la empresa de una empresa de Japón donde él aprendió todo, quiere ahora volverse su competencia. Entonces, él hace todo lo posible por invitar a las personas que representan la empresa, pero esto pues también le abre los ojos a Philip Knight de darse cuenta el verdadero, digámoslo entre comillas, enemigo, porque luego se convierte en un enemigo legal, que es lo que vamos a ver hoy, para su empresa. Él invita al socio japonés, se da cuenta pues de la doble intención que tienen de comprar Nike o de comprar Blue Ribbon, que se llamaba su primera empresa o como nació Nike. Entonces, como la empresa veía tanto crecimiento, quería comprar a los otros distribuidores de las tiendas de Philip Knight y volverlos también distribuidores para dejarlo a él por fuera del mercado, por fuera del negocio. Cosa que pues Philip Knight se da cuenta en un trato en el que era 3 años, ese año iba a ser solamente por 3 años más y él se da cuenta que por algo no le dejan extender como el convenio, sino que al contrario, le dicen solamente 3 años y él ahí empieza a descubrir que lo que querían era pues comprar su empresa. Eso lo lleva a buscar otros bancos como el que vamos a ver hoy y esos otros bancos le piden pues que ya sea una empresa que tenga un logo, que tenga, o sea, que sea muy diferente a lo que es Blue Ribbon para desligarse de sus problemas con Japón. Como él mismo lo dice, pues pocos bancos querían financiarlo. El autor también nos comparte lo que significa el logo de Nike, esa inspiración hacia la libertad y la idea del nombre que viene pues de Atenea Nike o Atenea Nike con tilde en la E, que promueve la diosa o pues que tiene la Nike o que tiene la victoria en su antorcha. Entonces es una gran historia y un preámbulo. Empieza el año 1973 y él empieza a darse cuenta o nos comparte que la mejor forma de promocionar Nike es a través de los jugadores, que son pues la mayoría de medallas olímpicas o medallistas olímpicos. Sin embargo, varios, o bueno, la mayoría de deportistas en esa época no tenían el apoyo financiero del gobierno ni de patrocinadores o se les prohibía cobrar ganancias, como dice ahí eh, en la parte inferior y ya vamos a ver lo que significa eso. A varios se les impedía cobrar las ganancias de ser, pues, deportistas patrocinados por marcas. Entonces, ¿qué decide hacer Philip Knight frente a esta situación? Decide, pues, enfrentarla y contratar él mismo a los jugadores. Les nombra un cargo y les dice, bueno, para representar la marca, pues les da apartamento, les da, o sea, un estilo de vida que lo que él quiere transmitir a las demás personas es que esto es el estilo de vida de Nike. Permítame que se está pasando aquí la página. Ok. Entonces llega un jugador muy clave porque es un súper medallista olímpico. Él se llama, bueno, entre comillas le dicen Pre, y Pre, pues, digamos las iniciales de su nombre, es el primer jugador que empieza a promocionar la marca. Hablan de la disciplina que, o sea, lo que él aprende de él porque cuando llega a conocer la marca, este jugador está en una depresión porque en una carrera había quedado de cuarto. O sea, para muchas personas, y lo que dice Philip Knight, como él lo relata, es que para muchas personas esto sería pues lo máximo, quedar de cuarto en una carrera de pues de muchas millas. Pero para este jugador, que es Pre, que acá lo nombra en esta parte del libro, esto era pues algo desmotivante que no era de orgullo. Entonces, antes de que llegue a promocionar Nike, se prepara y pues la gente le cuenta a Philip Knight que él salía durante 6 meses, salía a trotar al amanecer y cuando él ya volvió a competir en uno de los Juegos Olímpicos, pues gana, dice 6 meses trotando al amanecer. Y eso inspira a Philip Knight a contratarlo, porque realmente eso es lo que inspira su marca. Entonces, miren cómo pues este punto del estilo de vida de esos jugadores, que realmente la disciplina que tienen es impresionante. Entonces, esta historia tiene mucho que ver porque es uno de los primeros jugadores que ellos patrocinan y pues si hoy en día vemos a Nike, lo vemos patrocinando muchos deportistas a nivel mundial. Esto hace parte de que para ellos es su mejor publicidad. Entonces por eso él decide invertir en ellos y decide pues que no tienen que pasar por esto, como dice acá textualmente. Había un decreto que impedía que los deportistas cobraran patrocinadores y del gobierno. Entonces, como él dice, Phil contrató a Pre
Y ese jugador le mejoraron el estilo de vida. ¿Por qué? Porque Pre, a pesar de ser un medallista olímpico, no recibía dinero del gobierno y pues todas sus carreras se las tenía que costear él mismo. Entonces tenía que estar de mesero, o sea, tenía que hacer muchas cosas que también le debilitaban la salud. Y para Nike o para Philip Nike, pues esto era, de alguna manera, no era lo que quería representar la marca o que sus zapatos los utilizara las zapatillas, un jugador que tenía esa condición de vida. Entonces él lo contrata, le coloca pues un título y representaba a Nike. Entonces, ellos, lo que hacían los jugadores, si no estoy mal, dice que si eran $5.000 al año, pues en ese momento era una gran inversión y esa gran inversión se representaba en un mejor estilo de vida para esos jugadores. Seguido a esto, viene Philip Knight haciendo una inversión de miles de dólares en publicidad. Y así Nike se empieza a convertir en una marca que, como lo dice Philip Knight, representa rebelión, pues contra esas condiciones que quería imponer el gobierno a los deportistas. Dice, impone rebelión e iconoclasia. Pues personalmente busqué la palabra porque no la conocía y habla de que la iconoclasia es, o bueno, es eso que va en contra de lo, pues de lo que es tradicional, en el caso de las leyes, o lo que va en contra de la ley, porque son sus propias creencias. Eso era lo que él quería representar. Sin embargo, esos deportistas, como lo es Pre, y él lo cuenta ahí, pues porque eh, es su forma de pronto comparar la tenacidad de los jugadores con la tenacidad de su empresa. Entonces, textualmente lo dice. Bowerman, que recuerden que es el segundo socio de Philip Knight, que es el entrenador de atletismo que ha entrenado pues personalidades del deporte, dice, Bowerman pensaba a largo plazo y le enseñaba a Pre lo siguiente, un corredor de larga distancia alcanza su mejor momento poco antes de los 30 años. Por tanto, quería que Pre descansara y se reservara para determinadas carreras. Sin embargo, Pre lo que hacía pues era pues todo lo contrario, él quería entrenar más y bueno, esa disciplina, dice Philip Knight que él se identificaba con él, porque de pronto ese mismo hambre de estar entrenando, de estar trabajando, porque pues esa era su forma de vida, él sí podía comprender el afán de Pre, de seguir manteniéndose pues en el top. Pero también pues él dice comparte o compara con Bowerman esta enseñanza de vida, pues nos quiere dar también esa enseñanza de vida entre el equilibrio y el descanso. Entonces, esto es parte de lo que va pasando en este año. ¿Qué más pasa en 1973? Cada vez que Pre está jugando o está de alguna manera representando la marca, siempre se habla de los diseños. Johnson, que recuerden que, pues, o bueno, recordemos a las personas que ya vienen escuchando el libro, que Johnson es ese amigo que, mejor dicho, es el creativo, el que siempre busca, el que está más activo en la empresa, y pues Philip Knight es como la mente, esa parte de dirección, pero pues Philip Knight dice, estoy reconociendo que Johnson se está volviendo un super diseñador y él reconoce, lo estoy cargando de trabajo administrativo y habla del otro jugador, recordemos el que estaba en silla de ruedas, que él sí era pues mucho más, digámoslo así, de esta parte de administrar y Johnson era creatividad. Entonces, en todos los diseños que creaba Johnson, pues siempre había, o sea, Johnson era el que le colocaba la goma, el que intentaba pues innovar y como vemos hoy en día, si hemos comprado unos zapatos de Nike o unas zapatillas, pues sabemos que sus diseños son únicos, originales y todo eso hace parte pues de su inicio, de que haya existido Johnson en la empresa. Para ese año, eh, o sea, al cancelar, después de la cancelación del contrato de Japón, que vienen varios temas legales, Nike tuvo su primer año en pérdidas. O sea, es decir, él dice, ganamos 3.200.000 dólares en ventas. Miren cómo hemos avanzado de esas primeras ganancias. Sin embargo, perdimos 57.000 dólares. Entonces, la mayoría de socios de Philip Nike eran deportistas y estos deportistas se fijaban más en lo que perdía Nike que en los 3.200.000 de ganancias en ventas. Entonces, él habla de cómo él reúne a los socios, les intenta explicar. Por ejemplo, acá dice, en un momento dado mencioné que Anne Carris, una joven corredora, acababa de aparecer en la portada del Sport Illustrated luciendo unas Nike. Estábamos abriéndonos camino.
Nadie me escuchaba, a nadie le interesaba, solo les importaba el balance. O sea, la visión que tenía Philip Knight iba mucho más allá de los números. Al finalizar mi presentación, pregunté si alguien tenía alguna duda. Se levantaron 30 manos. Me siento muy decepcionado, dijo un hombre mayor. Se alzaron 29 más. No estoy contento. Les dije que lo entendían, pero mi comprensión les resultaba molesta. Todo el derecho del mundo tenían de sentirse así, porque era el primer año en el que iban en pérdidas y todos ellos tenían acciones o bueno, su inversión en la marca. Entonces, pues por eso también la molestia de las personas. Sigue transcurriendo 1973. Como les dije, es un año de bastante movimiento para Philip Knight. Y miren que básicamente, si nos volvemos al inicio, inició en 1962 y aquí era 1973, había pasado su primera década, o sea, 11 años ya llevaba. En este año enfrenta la demanda con Japón, o sea, es decir, efectivamente Japón demanda a Philip Knight en su país, o sea, en Japón él tiene que presentar cargos. Así que él hace lo mismo en Estados Unidos por la violación del contrato y pues querer aprovecharse de los contactos que tenía Philip Knight y de romper los vínculos. Eso pasa en el 73. Él nombra aquí realmente lo que es el estrés, la ansiedad que sentía por este tema de las demandas, de las leyes. Él ahí se reconoce que él no sabe nada del tema, no sabe nada de leyes, pero tiene un primo que es abogado y es el único recurso que también puede pagarse, porque otro abogado le hubiera salido pues más costoso. Entonces, ese primo trae a la vida de Philip Knight un joven abogado. Les voy a compartir el nombre para que pues cuando lean el libro digan, ah, sí, aquí está. Rob Strasser, como dice acá, un joven abogado, te gustará, acaba de licenciarse en Derecho en la Universidad de California de Berkeley. Me explicó, dice, pero el primo tenía una corazonada y creía que el chico prometía. Además, gracias a su forma de ser, se encajaría en nuestra empresa. Dice, en cuanto a Strasser, que es este nuevo abogado leyó nuestro informe, se tomó el caso como una cruzada sagrada. Entonces, este abogado es clave durante el enfrentamiento que tiene Philip Knight o su empresa Blue Ribbon contra Japón. Onitsuka, recuerden que es la empresa que genera, o bueno, que creó las Tiger. Y habla muchísimo de este abogado. Él habla de cómo se entendían en el tema del deporte. Este abogado joven se toma el caso, pues, aparte que era recién graduado, se toma el caso como tan personal que eso le ayuda mucho a Philip Knight. Y comparten afinidad, pues también una muy buena amistad y luego también, pues, hace parte de ese equipo inicial de la empresa. Asimismo, él relata cómo ante el estrés de la demanda, lo que lo mantenía de pronto volviendo a su ser era trotar 6 millas diarias. En la noche trotaba, o sea, Philip Knight, no sé hasta qué punto yo creía que todavía sigue haciendo deporte, pero este le daba el momento de pensar, de desconectarse de la empresa. Además, su esposa, ella era hija también de un abogado y a ella le gustaba pues como crear que estaban en un tribunal y preparar a Philip Knight y eso le ayudaba. Y también habla de las constantes comunicaciones que tenía con el papá. Porque el papá pues ya era un jubilado, recordemos que el papá tenía su problema de alcohol en el que se iba todas las noches a tomar y debido a este problema pues el papá como tenía tanto tiempo libre empieza a averiguar de leyes y todas las noches dice, estaba pues la llamada con el papá y el papá le decía, puedes decir esto, o sea, cada vez lo alentaba. Por ejemplo, aquí dice como el papá le decía, vamos a ganar buco. Recuerden que el papá le decía buco. Dice, siempre hablaba en primera persona del plural, lo cual me hacía sentir mejor. Es posible que nunca hubiéramos estado tan unidos, tal vez porque nuestra relación se había visto reducida a su esencia más primaria. Él era mi padre, yo su hijo, y me hallaba librando la batalla de mi vida. O sea, así era estresante, pues, la demanda con Japón. Y como dice acá el texto, tal cual, así dice el autor, es difícil inventar, fabricar y comercializar un producto. La logística, la mecánica, la hidráulica de hacérselo llegar a la gente que lo quiere cuando quiere es lo que hace que las empresas mueran y aparezcan las úlceras. ¿A qué se refiere? Como él cancela el contrato con Onitsuka, pues
él tiene que empezar a buscar, recordemos que otros proveedores. Y asimismo se encuentra con los retos de logística en el que entiende pues que hay tiempos de entrega, pero también esto lo lleva a descubrir eh, una estrategia que hoy en día sé que la siguen practicando porque la persona que me recomendó este libro fue un gerente de las tiendas de Nike de Barranquilla y él duró más de 13 años, si no estoy mal, o 9 años gerenciando la tienda. Y él me cuenta cómo lo enviaban, por ejemplo, a Panamá, a Brasil, a otros países, a hacer, a recibir lo que iban a ser las primicias. Entonces, este reto de haber cortado la relación con Japón y haber buscado otros proveedores lo lleva a esa nueva metodología que usa Philip Knight para hacer sus pedidos, que es algo que me parece a mí impresionante. Entonces, esto nos dice acá, y pues el reto. Yo creo que a la mayoría de empresas le sucede eso, y lo voy a repetir, es difícil inventar, fabricar y comercializar un producto. La logística de entrega, y bueno, dice, eso es lo que hace que las empresas mueran y aparezcan las úlceras, porque pues el estrés es impresionante. Así sigue transcurriendo 1973. En ese ir y venir de encontrar la mejor logística para Philip Knight, está el tema de que como se pide tanto y no se alcanzaba a llegar, digámoslo así, a vender el producto de manera rápida, los puertos, porque él traía todo por, pues, vía marítima, empiezan a hacer huelga. Entonces, él se ve envuelto en el que él llega el pedido, pero como no se les había pagado a los transportadores del puerto, ellos no dejaban sacar las zapatillas. Entonces, imagínense los retos que enfrenta Philip Knight también para vender su producto con sus nuevos proveedores. Así que él empieza a cambiar su metodología y hacen un primer pedido por vía aérea y eso les permite pues descubrir otra forma de traer los pedidos pues a Estados Unidos y ese año logran cerrar con 4.800.000 dólares en ventas. Entonces miren que yo creo que cada reto de Philip Knight pasa una mejora en su sistema. Y aquí está el gran secreto de logística que sé que hoy en día lo manejan porque esa persona me cuenta cómo hacen los pedidos las marcas que distribuyen original de Nike. Para encontrar la solución a eso, ¿qué es lo que idea Philip Knight? Dice, propuso a los minoristas hacer pedidos con 6 meses de anticipación no reembolsables. Entonces, eso le permitía tener el dinero con anticipación. Les da un descuento, él dice ahí, del 7% sobre esos minoristas y presentaba los próximos diseños. Entonces, me parece una solución impresionante porque él recoge el capital antes y como lo dice ahí, no sé si lo coloqué, pero eso le permitía abrir líneas de crédito mucho más grandes. Ya les voy a hablar de la línea de crédito de Nike. Entonces, esa fue la solución que él encontró al tema de los envíos, de que no llegaban, no alcanzaban a vender todo, no alcanzaban a pagar los créditos. Entonces, empieza a hacer esos lanzamientos que hoy en día, 2025, sé que lo siguen haciendo. Es decir, la empresa Nike, con los diseñadores que tiene hoy en día, lanza, lanza un nuevo diseño. Ese nuevo diseño lo Por ejemplo, 2025. Todo lo que estamos recibiendo hoy en día fue diseñado en el 2024. Entonces, cada 6 meses, quizá hoy en día hacen al año, ellos hacen una convención y en esa convención van los grandes distribuidores. Hablando de marcas acá en Colombia, de pronto que venden original, es por no sé qué. Cada uno las puede buscar para no hacer publicidad. Entonces, esas marcas van a esa convención y ellos hacen esos pedidos, van a llegar sus diseños originales y los pedidos son pagados con hasta 6 meses o un año de anticipación, o sea, lo cual le permite a Nike recibir todo ese capital y pues empezar a producir. Entonces, me parece que o sea, es una gran estrategia de ventas y como siempre hay diseños nuevos, pues siempre van a haber primicias. Entonces, la forma en que organizó los pedidos Nike. Y bueno, finalmente, con esta entrega y este tema logístico, pues cambia todo el panorama para Philip Knight. Llega el año 1974 y lo resumo en los juicios legales porque no es fácil de pronto describir tantos términos que él coloca de lo que tuvo que pasar. Por ejemplo, el capítulo inicia, estaba mirando al techo en los juzgados federales del centro de Portland, sentado en una pequeña mesa de madera junto a Strix, recuerde que es el abogado, y el primo.
Intenté respirar hondo y no volver la cabeza a la izquierda, hacia la mesa donde se encontraban los 5 abogados con ojos de ave de rapiña que representaban a Onitsuka y los otros 4 distribuidores que querían verme arruinado. Era 14 de abril de 1974. Hoy estamos grabando esto casi a la misma fecha. O sea, miren todo lo que ha pasado desde ese momento. Por ejemplo, 2025, a ver, hace 51 años estaba Nike eh, disputando este pleito legal con esa empresa. Entonces, eh, en ese juicio legal, él recuerda a una de las personas que, pues él, cuando fue en sus primeros viajes a Japón, Kitami, para los que pronto recuerdan los nombres, y se da cuenta que Kitami pide traductor, pero él en Japón había dialogado en inglés con esta persona, entonces ahí ya entendía que pues no iban a jugar, digámoslo así bien, iban a jugar sucio, iban a defender a Onitsuka pues por encima de todo y aparte querían pedirle dinero por la demanda a Blue Ribbon, lo que sería hoy en día Nike. Entonces ese pleito legal pues es bastante tedioso de pronto resumirlo, por eso los invito a leer el libro, adquirirlo en las librerías más cercanas o por internet, pues comprándolo originalmente. Al final de cuentas, gracias a Stroessner, que es ese abogado, y a su primo, y bueno, a todos los juicios legales, todo lo que pasan, Nike gana el pleito, porque logran convencer a los jurados, a todas las personas que están en medio de este pleito, que realmente él no había ido a robar la idea de Estados Unidos a Japón, sino que él había pues iniciado la distribución de esa marca y ellos querían después pues arruinar todo, comprar todo, dejarlo así en la distribución. Y lo que como se defendía Japón, que me parece a mí pues muy curioso, es que en el pleito le decían cómo se va a aprovechar de estos japoneses, o sea, así como de estos japoneses, que lo que realmente como querían hacer ver a Philip Nike era que él se había ido a aprovechar de la idea en Japón, entonces como habían cambiado las cosas. Ganaron el pleito, después de, miren que inició en el 73 hasta el 74 lo ganaron, y como recompensa no dice la cifra, pero dice que es más de $400.000. ¿Por qué? Porque pues la empresa efectivamente había violado los convenios, había pues actuado mal con el contrato que tenían con Philip Nike. Y en esta ganancia dice, por ejemplo, dice Philip Knight textualmente, o sea que, pues obviamente él le pagó a los abogados, le paga a todas las demás personas y que a él le preguntan como, bueno, ¿y usted en qué va a usar el dinero? Y él lo único que se le ocurre es pedir más zapatillas. O sea, siempre Philip Knight está en pro de su empresa. Eso es el año 74. Habla de un presidente que llega a los Estados Unidos, ya les comparto el nombre como para darnos cuenta de la fecha en la que estaban, digámoslo así, grabando o pasando esto en vivo y en directo en la vida de Philip Knight. Este nuevo reto que llega es, anteriormente cuando él hacía los pedidos, prácticamente el yen, que es la moneda de Japón, y el dólar valían lo mismo. Pero como empiezan los trámites legales, o sea, las disputas entre Japón y Estados Unidos, el yen empieza a devaluarse. Entonces, toda esta fluctuación de la moneda de Japón, porque pues aún así él seguía recibiendo de proveedores de allá, recuerden, los diseños o las fábricas, o sea, se seguían fabricando allá, pero llegaban a Estados Unidos. Esa variación es el nuevo reto en el año 74. Entonces, miren que yo creo que uno cuando empieza a emprender, uno no se imagina los retos que va a tener, pero miren todo lo que pasó para llegar a tener la empresa que hoy en día es Nike. Entonces, el año 1974 se resume en esos retos. Les quería compartir el nombre del presidente que estaba ahí en ese momento porque él lo nombra, acá está el yen. El yen estaba fluctuando incontroladamente y si seguía haciéndolo causaría un desastre. El presidente Nixon considera que el yen estaba devaluado, temía que Estados Unidos estuviera enviando todo su oro a Japón, así que él liberó el yen, lo dejó ir y ahora el tipo de cambio yen-dólar era como el tiempo, distinto cada día. En consecuencia, nadie quisiese hacer negocios en Japón y bueno.
Pues es todo eso es el reto que él empieza a enfrentar en el año 1974. Seguimos con un año en el que llegan bastantes retos y aquí hacemos una pausa a la segunda parte del libro porque pues ahí ya, digámoslo así, que en el año 75 ocurren dos cambios. Lo primero es que ya aumenta el patrimonio de Blue Ribbon o Nike, recuerden que ya se llama Nike, y él tiene, o sea, llega a tener una línea de crédito por $1 millón con el banco nuevo que lo financia. O sea, para Philip Knight lo primordial siempre era, acá es como lo dice, pagar primero a Nicho. Nicho era ese banco que estaba ahora pues financiando a Philip Knight con su idea y por eso él siempre deseaba pagarles. Entonces él dice, antes de devolver el dinero al banco, que sea pagar a Nicho. Siempre ese era, dice, el cántico matinal, mi oración nocturna, mi prioridad número uno, y eran las instrucciones diarias que Butch Cassidy le daba a Sunday's Kid, que son las personas que trabajan con ella. No era tanto una estrategia como una necesidad. Nicho era como un patrimonio neto. Nuestra línea de crédito en el banco era de $1 millón, pero teníamos otro millón de crédito con Nicho, que había adoptado voluntariamente una posición secundaria, lo cual hacía que el banco se sintiera más seguro. Sin embargo, aquello podía hacerse interminable si Nicho no estaba allí. Entonces recuerden que él empieza a hacer más contactos y este año se resume en bastantes retos bancarios debido al yen, debido a los pedidos. Y bueno, acá dice, por ejemplo, en la primavera de 1975, Ayes y yo estábamos contemplando el abismo. Debíamos $1 millón a Nicho, nuestro primer pago de 1 millón, y no lo teníamos, nos faltaban unos $75.000. Recuerdo que estábamos sentados en mi despacho viendo cómo caían las gotas de lluvia por el cristal de la ventana. De vez en cuando consultábamos las cuentas, maldecíamos los números y volvíamos a mirar las gotas. Hay que pagar a Nicho. Para cubrir un cheque de esa cobertura, de esa envergadura, tendremos que vaciar las demás cuentas bancarias. Y bueno, así era como él permanecía en ese reto bancario de poder pues llegar a un equilibrio, de no seguir de pronto dependiendo de esos proveedores que le quisieron hacer daño, que no le quisieron de pronto abrir líneas de crédito más grandes con otros bancos y por eso él tenía tanta prioridad con Nicho. Ahora, en todo ese transcurrir del tiempo, él tiene su segundo hijo, acá está. Nace su segundo hijo y realmente eso también dice a él que le permite tomar como una pausa o usar de excusa frente a sus socios, frente a todo lo que le pasaba de juicios legales porque estaba en su paternidad. Pero pues él lo dice, o sea que él dice que le sirvió tanto pues haberse tomado ese tiempo de paternidad para repensar las cosas y para ir pensando en soluciones que necesitaba. Y realmente siempre detalla ese año los retos bancarios. Por ejemplo, hablando de todo lo que tenía que aguantar. ¿Por qué? Me retrasé. A veces no pasaba las facturas inmediatamente. ¿Qué hizo qué? Abatido, Sumeragi me explicó que estaba preocupado por nosotros y había intentado ayudarnos a resolver nuestros problemas de crédito, guardando las facturas de nicho en un cajón. Las había retenido y no las enviaba a su personal de contabilidad hasta que creíamos que teníamos suficiente efectivo para pagarles, lo cual significaba que en los libros de nicho su exposición crediticia con nosotros era mucho menor de lo que en realidad era. Todo estos son los movimientos que hacía Philip Knight para poder mantenerse al día, digámoslo así, entre comillas, con su banco amigo, que en ese momento pues era Nicho. Así transcurre el año 1975 con estos retos. Y recuerden que, como les he dicho, pues la invitación a comprar el libro, a adquirirlo, porque se van a reír mucho. O sea, la forma en la que Philip Knight cuenta casi todo siempre tiene ese sarcasmo a la broma, a decir cómo nos pasaba esto. Por ejemplo, hay cosas peores que la ambición, solo quedaba un problema por resolver y era el problema, el resto ni se aproximaba, era el FBI. O sea, tantas cosas como él las cuenta que yo creo que hace ver cada reto como tan pequeño, porque él lo toma, o sea, cuando habla de Johnson, cuando habla del abogado, siempre hace comparativos en los que uno pues suele reírse con el libro. Entonces, de verdad que yo los invito a leer el libro
Y antes de finalizar este de 1975, porque inicia la segunda parte del libro, que será pues el final, con esto vamos a finalizar el libro el próximo jueves, palabras de él. Luego miré fijamente a Holland. No parpadeaba, sus ojos lo decían todo. Era consciente de que se les había ido la mano, de que habían tenido una reacción desmesurada. Me di cuenta que en ese preciso instante de que el FBI no llegaría a cabo ninguna investigación. Él y el banco querían zanjar el asunto. Habían tratado mal a un buen cliente, pero no querían responder a sus acciones. Jamás volveríamos a tener noticias de la entidad ni de él. O sea, le pasan varios retos con el banco. Miré a los hombres trajeados que estaban sentados junto a Holland. Caballeros, es a veces la jerga empresarial para decir, coger al FBI, y bueno, no les voy a decir lo que dice el resto, pero es como él se refiere a sus pleitos. Cuando salimos al banco le hice una reverencia a Ito, me daban ganas de besarlo, pero me contenté con la reverencia. Así es su forma de escribir. Ayes hizo lo propio, aunque por un momento pensé que iba a desmayarse por el estrés de los últimos 3 días. Gracias, no se arrepentirán de haberme defendido de esa manera. Ito se enderezó la corbata. Qué tontos, respondió. Al principio creí que se refería a mí, pero entonces me di cuenta que él hablaba del banco. No me gustan los tontos, la gente se fija demasiado en los números. Entonces es como él empieza a pasar los retos bancarios y llega a la segunda parte. Les voy a compartir que la segunda parte inicia con una frase muy bonita y muy inspiradora para los negocios. Dice, nunca ha nacido una idea brillante en una sala de reuniones, aseguró el danés. Pero muchas ideas estúpidas han muerto allí, dijo Starr. Y esto lo habla Scott Fitzgerald en el último magnate. Con esta frase inicia el libro la segunda parte, que sigue siendo el año 1975, pero con otra, como dice acá, otra danza de victoria. ¿Y por qué? Porque así arranca el nuevo capítulo, va avanzando el libro, obviamente pasa en 1976 y este libro finaliza con el año 1978. Quiere decir que en estos prácticamente 3 años o 3 capítulos van a pasar una serie de actividades en las que él finaliza el libro, en las que él llega al anochecer, como su libro lo dice, y al final también hay una reflexión pues de lo que es Philip Knight. Y con esto vamos a finalizar el próximo jueves. Así que este es el reto o los retos que presenta Philip Nike para su historia, para lo que es hoy en día hablar de Nike. Y para el siguiente jueves y último tendremos la segunda parte porque condensa años 76, bueno, 1976, 77 y 78 y una parte final del libro que habla exactamente de Philip Nike. Entonces, esto ha sido el club de lectura grabado, prejueves de la Semana Mayor, y pues se hizo de esta forma para que podamos seguir el hilo del libro, para que cada semana entrenemos nuestra mente. ¿Cuál es la invitación? Normalmente siempre promovemos el próximo jueves. Vamos a tener del año, como les dije, 76 al 78 y el final de este libro, que es llegar al anochecer, como lo llama Philip Nike. Para las personas nuevas y bueno, para todos, agradecimientos totales al autor, porque gracias a ellos uno puede compartir lo que es cada libro. Los invitamos nuevamente a adquirir el libro en la librería de confianza o en página web. Normalmente abriríamos los micrófonos para el conversatorio en vivo. Sin embargo, esta vez pues los invito a dejar su comentario en el grupo de WhatsApp, imagen, texto, emoji, GIF, todo lo que quieran enviar acerca de esos capítulos. Para finalizar, les recuerdo que la Fundación Alianza para el Desarrollo del Talento Humano o Fundat se encuentra en redes sociales, en Instagram como Fundat, como lo ves en la pantalla, en Facebook, en YouTube, tenemos nuestra página web, así que te invitamos a seguirlo. Así puedes hacer donación súper bien a la cuenta de Bancolombia que aparece en pantalla. Tómele pantallazo. Se pueden hacer donaciones empresariales también, de punto de cosas, materiales y bueno, todo lo que punto no se esté haciendo uso porque puede darle una segunda vía, un segundo uso a través de la fundación. Donaciones por voluntariado como los del Club de Lectura o diferentes acciones en pro de la comunidad. Te invitamos a hacer tu aporte también presentando un libro. Para el próximo jueves seguramente sabremos el libro de mayo, así que si tu interés es compartir un libro, aprender, leer, casi que obligarse a autoleer un libro porque uno aquí se compromete 100% y sí o sí hay que leer el libro, entonces el que más impacte es uno mismo. Conecten a sus amigos, familiares y conocidos al club de lectura, que cada libro es un nuevo viaje.
Invitación a que nos agendemos el próximo jueves, 9 de la noche. Y para finalizar, antes de pasarles un video muy bonito, les quiero recordar que tenemos un convenio con un psicólogo que tiene pues servicios muy buenos que se acceden a través de ser socio de Fundat. Podemos acceder a 4 sesiones de atención psicológica totalmente gratis para afiliados, colaboradores y familia. A partir de la quinta sesión se realizan descuentos y precios asequibles. Fundat le apuesta al cuidado de la salud mental y somos su mejor aliado en esta labor. Así que queremos dar ese nuevo servicio. Hay un código de convenio, está el correo de Sebastián Loaiza, que es el psicólogo, el número de celular. Y bueno, ¿qué servicios podemos encontrar? Asesoramiento, consultoría, psicoterapia y recordemos el tema de las 4 sesiones completamente gratis. Para finalizar este espacio, los voy a dejar con un video para que lo escuchemos atentamente y para las personas nuevas, sobre todo que queremos conocer qué es Fundar, aquí va el siguiente video. Para iniciar un proyecto se necesita una idea, valentía y dinero. Por eso la Fundación Fundat ayuda, guía y da apoyo a personas que quieran llevar a cabo proyectos rentables y autosostenibles. Desde el año 2014, la Fundación ha venido trabajando la parte educativa para todos, dirigiendo capacitaciones de alto nivel que han generado valor agregado a todas las personas que han estado dispuestas a aplicar la información para cambiar sus resultados. Fundat, por medio de su metodología, mientras hacemos, aprendemos, ha logrado llevar a cientos de personas a apoderarse de conocimientos en temas específicos que permiten desarrollar emprendimientos, tales como finanzas personales, liderazgo organizativo, emprendimiento y desarrollo, entre otras. Hemos gestionado como empresas de grandes renombres la recepción, manejo, transformación y disposición final de residuos sólidos no peligrosos hasta su disposición final, apoyando la importancia del tema medioambiental, la economía circular y la sostenibilidad, siempre pensando en las futuras generaciones, ya que Fundat está enfocada en contribuir al buen manejo del medio ambiente. Nuestra fundación también hace gestión con muebles, enseres, electrodomésticos y todo artículo en desuso siempre que se encuentre en perfecto estado. Son donados por las casas, apartamentos y o empresas que desean colaborar aportando un mejor bienestar de personas y fundaciones. Algunos son transformados, donados y o comercializados, dándole a estos elementos una segunda oportunidad de ser usados, lo que nos permite un beneficio directo para apoyar proyectos autoproductivos. En el transcurso de estos años hemos tenido la posibilidad de dar una mano a adultos mayores, niños y familias en estado de vulnerabilidad, así como llevar comida, juguetes y o computadores. Todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar con ayuda y educación para todos. Para mayor información los invitamos a ingresar a nuestra página web www.fundat.org y a nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Fundación Fundat. Estamos seguros de que el granito de arena que aportamos a la sociedad es importante. Contamos con todo aquel que quiera donar dinero, habilidades y o dones o su tiempo libre, apoyando alguna de las causas que nos motivan a seguir adelante. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor. Bueno, feliz día, feliz tarde, feliz Para noche iniciar un proyecto se necesita una idea, valentía y dinero. y Por eso la muchísimas Fundación gracias Fundat por conectarse a este espacio, por ver esta grabación y los invito a dejar su comentario en el grupo de WhatsApp. Feliz día.